Bueno, quiero contarles un poco también sobre la corrupción, que es otro de los pilares que nos llevan a la situación que está actualmente pasando Colombia, o a la que nosotros planteamos en nuestra problemática del escrito. Entonces, en la siguiente imagen pueden ver el índice de percepción de la corrupción en el año 2020. En el lado izquierdo están dos casillitas, la naranja y la roja, que son la puntuación que nos da según el nivel de corrupción, y en el lado izquierdo está el puesto que ocupamos entre los países más corruptos. Entonces, donde el puntaje menor indica un nivel más alto de corrupción y el puntaje mayor indica un nivel más bajo de corrupción. Entonces, teniendo en cuenta esto, la corrupción en el COVID-19 ha sido muy fundamental, o sea, fundamental no, sino ha resaltado bastante, ya que los países que tuvieron una buena puntuación intervinieron más en sus sistemas de salud y están en mejores condiciones de proporcionar una cobertura de salud universal. En estos países es menos probable que se violen las normas democráticas y el imperio de la ley. Por el contrario, los países con mayores niveles de corrupción mostraron una tendencia a transgredir las instituciones democráticas y el Estado de Derecho durante la crisis del COVID-19. En Colombia, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y junto a otros factores contribuyó a generar un escenario de alta concentración de poder ejecutivo, tal como lo han señalado los informes previos de la Transparencia por Colombia. En Colombia pues consigue 2 puntos más que el año pasado, sin embargo estadísticamente esta variación no es considerada como un avance significativo, por lo tanto persiste el estancamiento en la calificación, pues desde el 2012 el país ha estado entre los 36 y 39 puntos. Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios para el sector público del país. Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, nos dice que estamos cerca de cumplir una década en el estancamiento y avanzar en esta calificación dependerá de cómo el país aborde los retos históricos que facilitaron o que facilitan la corrupción, pero también nuestra capacidad para proteger los recursos públicos en coyunturas tan difíciles como la pandemia. También cabe resaltar pues, que la corrupción no es algo que viene desde ahorita, sino viene desde muchos años atrás, sobre todo desde la época más o menos de los años 80, donde gobernaba prácticamente el paramilitarismo, porque tampoco habían fiscales, no habían jueces, era un desgobierno, mejor dicho, absoluto e imperaba la impunidad. Eh, esta guerra, pues como en el paramilitarismo duró más de medio siglo, y pues los paramilitares se habían apoderado del presupuesto también en esa época de la salud de las zonas más vulnerables en Colombia, y pues más aún se asoció con caciques de la política y varios grupos violentos que se encargaron de imponer a sangre y fuego los candidatos en sus regiones de influencia. Esto trajo a cerca del 40% del Congreso, pues estaba tomado por esos actores. Mm, Dentro como de estas problemáticas se tratarán como de enfocar los esfuerzos del Estado en 3 líneas de acción. La primera es el fortalecimiento de nuestras leyes y la lucha contra la impunidad, para darle al Estado las armas necesarias para combatir esta corrupción. La segunda, la reestructuración de entidades de alto riesgo. Y el tercero, la adopción de una política de transparencia total y empoderamiento ciudadano. Eh, Después de esto, en el gobierno de Santos se adoptó el Estatuto de Anticorrupción en el 2011, la cual como resultado nos trajo entre el 2008 y 2017 que se impusieron 3.176 sanciones penales por corrupción, en las cuales un 87,78% tiene relación con delitos contra la administración pública y el 10,42% con delitos contra mecanismos de participación ciudadana. Luego se expidió como tal el estatuto del 2011. Bueno, tenemos que tener claro también que la corrupción estructural y sistemática que nos ha afectado tan gravemente a Colombia no se puede regir en unos cuantos años. Por eso, teniendo en cuenta el estatuto del 2011 y que en el 2010, no, en el 2016 se expidió la ley antisoborno, que buscaba sancionar con hasta más de 50 millones de dólares a las empresas que ofrecieran o pagaran sobornos. Además, también como de esta ley se buscó acabar con el DAS y el Seguro Social, las infames nidos de corrupción. Creamos entidades con los mayores estándares de transparencia y
de gobierno corporativo. Entre ellas está que Colombia compra una eficiente entidad como la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Minería y Colpensiones. Con la creación de Colpensiones se rescató el sistema pensional público del estado crítico en el que se encontraba y superamos lo que la Corte Constitucional había llamado como un estado de cosas institucionales. Eh, Entendemos que de nada servía mejorar nuestro marco normativo y reformar nuestras instituciones si no empoderábamos más al ciudadano, brindándole mejores herramientas para vigilar el Estado. Entonces, como que esta pequeña línea de tiempo se han visto innovaciones, mejoras un poco en la corrupción, pero aún así se sigue viendo presente el alto nivel de corrupción en Colombia.